Bueno, seguiremos entonces este ejercicio haciendo el ejercicio de hallar el menor y el mayor de una lista de números. Ya hemos hecho todo el análisis. Ahora sí que vamos a pasar a escribir el algoritmo en sí, el pseudocódigo. Entonces, siempre, por supuesto, la palabra inicio y se crean todas las variables necesarias que ya hemos hecho un estudio de las variables. Y como podemos ver aquí, son la variable n, que es para pedir la cantidad de valores al usuario, c, que es el contador para controlar el ciclo repetitivo hasta n valores, a, que es para pedir los valores en sí, menor y mayor, que son para almacenar el valor menor y mayor de la lista. Luego le pedimos al usuario ingrese la cantidad de números, que es por supuesto el valor de n. Entonces leemos ese valor que la persona ingresa y lo cargamos dentro de la memoria n. En ese momento la persona, el usuario, nos va a decir cuántos valores tiene para hallar el menor y el mayor de entre esa lista. Una vez que ya sabemos la cantidad de valores, creamos nuestro ciclo repetitivo mientras el contador sea menor que n. Fíjense que como c empezó de 0, va a ser menor nada más. Si c comenzaba en 1, iba a ser menor o igual. Entonces en este caso va a ser menor que n. Y dentro acá del ciclo repetitivo es donde se van a ir pidiendo cada uno de los valores. Entonces vamos a imprimir, primeramente ingrese el siguiente valor de la lista para que la persona comience a cargar dichos valores. Entonces ese valor que ingresa la persona se va a cargar dentro de la variable a. Una vez que ya se leyó ese valor, se cargó en memoria. Entonces, como estábamos diciendo, el primer valor, cuando se lee el primer valor, eso debe cargarse como siendo el menor y el mayor. Y como la computadora va a descubrir cuándo es el primer valor ingresado de la lista, cuando el contador está en 0, porque ese contador en cada iteración va a ir contando. Primero va a ser 0, después va a ser 1, después va a ser 2 y así sucesivamente. Por eso se pregunta, si el contador está en 0, eso significa que es la primera vez, es el primer valor que se está leyendo. Por lo tanto, el menor va a ser igual a ese valor leído y el mayor va a ser igual a ese mayor leído cuando es a ese número leído cuando es el primero. ¿Está bien? Y luego, si no, es decir, si ya no es el primer valor, entonces ahí sí que ya hay que comparar con el siguiente valor de la lista. Entonces ahí sí que vamos a comparar y vamos a decir, si el siguiente valor leído, que es A, es menor nuevamente que el menor anterior, entonces se tiene que reemplazar. Entonces el menor va a ser el siguiente valor. Y allí se cierra fin sí. Porque si es que no cumple eso, entonces el menor se va a mantener. Solamente se va a reemplazar en el caso de que el siguiente valor sea menor que el menor anterior. Y de la misma forma también, si el siguiente valor leído es mayor que el mayor, entonces allí se reemplaza el mayor por el siguiente valor. De la misma forma, como estábamos diciendo, vuelvo a repetir, si el siguiente valor leído es mayor que lo que hay en mayor, entonces el mayor va a ser el siguiente valor. En el caso de que no cumpla esta condición, por supuesto, el mayor va a mantener el valor anterior, no se va a reemplazar. Por eso no hace falta poner acá un si no. ¿Entienden? Entonces, vuelvo a repetir esta parte. Si es el primer valor que se lee, entonces el contador va a estar en 0. Entonces automáticamente el menor y el mayor va a ser cargado igual a ese primer valor. Y si ya no es el primer valor, es decir, ya son los siguientes valores de la lista, primero hay que comparar si ese siguiente valor leído es menor que el menor, se reemplaza. Y si ese siguiente valor leído es mayor que el mayor, se reemplaza también el mayor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cerrar este fin sí de arriba. Vamos a cerrar acá también las llaves. Y vamos a contar c es igual a c más 1. Porque como dijimos, por supuesto, en el ciclo, c va a ir contando de 1 hasta el valor n. Si n, por ejemplo, es 10, va a ir de 1 hasta 10. En este caso, hasta se podría decir de 0 hasta 10. Porque fíjense que c comienza en 0. Buenos Aires. Entonces acá, mientras cerramos el fin, mientras, recuerden siempre que este tipo de cosas también, al hacer la prueba de escritorio, es cuando ustedes deben estar bien concentrados para
comprender correctamente el ejercicio. ¿Está bien? Y esa prueba de escritorio también ustedes deben hacerlo en sus cuadernos. Bueno, significa entonces que cuando rompa este ciclo mientras, es decir, que cuando ya el usuario haya cargado todos los n valores, él ya habrá calculado teóricamente el menor y el mayor. Entonces lo único que tenemos que hacer, vamos a dividir un poco acá la pantalla, verá el pizarrón, tiene que imprimir por supuesto el resultado. Entonces va a imprimir el menor es men y el mayor es min, recordando siempre que en lugar de men va a imprimir el valor que se encuentre dentro de esa variable en el momento, es decir, el menor de toda la lista, y de la misma forma también el mayor de la lista. Y con eso podemos finalizar el algoritmo y cerrar acá con inicio.